Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con un concepto que es bastante interesante, que vincula mucho al sistema de protección social y la intervención en lo social, que es el concepto de accesibilidad. La noción de accesibilidad nos viene básicamente del campo de la salud pública, pero en los últimos años ha sido utilizada no solamente en ese campo, sino también en el campo de las políticas sociales y los programas sociales. Es un concepto bastante interesante porque organiza de alguna manera el carácter, digamos, institucional e incluso lo comunicativo con respecto a la difusión y la llegada a las diferentes instituciones. Básicamente, cuando se habla de accesibilidad, se habla de la construcción de una relación con ese otro, otra, que va a ingresar al sistema de seguridad social o al sistema de salud. Y cuando hablamos de accesibilidad, clásicamente se plantea la idea de que la idea de acceder implica no solamente llegar al sistema, sino permanecer en él. Dadas las dificultades que ha habido en los últimos años a nivel mundial en diferentes instituciones del campo de las políticas públicas, sean estas sociales o de salud, está empezando a desarrollarse otro concepto, que es el concepto de sostenibilidad, que se está trabajando ahora, por ejemplo, en el campo del consumo problemático de sustancias, la pregunta acerca de la sostenibilidad de los tratamientos. En este caso vamos a referirnos solamente a accesibilidad desde la perspectiva clásica y su vinculación con conceptos de intervención y conceptos de políticas públicas y sociales. Básicamente, cuando se plantea la definición de accesibilidad, se la plantea en función, yo diría, de 4 elementos fundamentales. Uno de ellos es el geográfico, que es obvio, que tiene que ver con la distancia que la persona tiene con respecto a el lugar donde va a acceder, sea un hospital, un centro de salud o un servicio de la seguridad social. Ese aspecto geográfico justifica, digamos, la necesaria, diría yo, dispersión territorial de los diferentes dispositivos de intervención, admisión, escucha y sostenimiento de los sistemas de seguridad social. Por otro lado, también dentro de esa perspectiva geográfica, uno piensa siempre en áreas programáticas, en áreas de llegada, de áreas de impacto vinculadas con determinada política pública y determinado dispositivo de seguridad social. Después del aspecto geográfico, creo que es bastante sencillo y útil como para tenerlo en cuenta y para apropiarlo, viene el aspecto económico, es decir, cuánto dinero me demanda acceder, no solamente en el sentido de lo que cuesta el pasaje en un medio de transporte para acceder a un servicio de salud, a un servicio de seguridad social, sino que lo que implica desde el punto de vista económico, el hecho de las horas que voy o el tiempo que voy a disponer para desarrollar mi tarea, mis trámites dentro de ese servicio de salud o de seguridad social. Es decir, que una persona que tiene ingresos que provienen de ocupaciones, llamémoslas informales o precarizadas, va a tener también ciertas dificultades de accesibilidad en función de que el día que acceda o que intente acceder, por ejemplo, a un servicio de salud, va a disponer posiblemente de menos dinero en su haber a partir de la relación que estábamos planteando recién, que tiene que ver con la precarización e informalidad laboral, que es lo que ha venido creciendo en nuestros países
en los últimos años y se ha incrementado, según informe de la CEPAL, en la pospandemia. Entonces ya tendríamos como dos elementos para pensar la accesibilidad. Uno de ellos es el geográfico, que mencionábamos antes, otro es el económico, que estamos desarrollando ahora, y hay otro tercer elemento que es bastante interesante también, que es el elemento administrativo, que es algo sencillo también como para reflexionar, para pensar, que tiene que ver con cómo uno va a ser recibido en ese lugar. Qué capacidad de contención, qué capacidad de escucha, qué capacidad de cobijo tiene ese lugar, a la cual las personas concurren a partir de la necesidad de resolver problemas, sean estos de salud, de donde viene el concepto, o vinculados con políticas públicas, si lo ampliamos a las políticas públicas y a las políticas sociales. En ese sentido, desde lo clásico, digamos, en la mirada institucional, no hay, digamos, grandes desarrollos de nuestro punto de vista que vinculen la accesibilidad con la estructura institucional, lo que implica, digamos, una necesaria tarea en ese sentido, tanto a nivel comunicacional como a nivel interventivo, es decir, cómo trabajar con los equipos que desarrollan actividades administrativas como para que faciliten el acceso, que no se torne hostil el acceso a una institución, incluso que favorezcan el acompañamiento de las personas que llegan, como decíamos antes, no solo para acceder, sino para permanecer dentro de ese sistema. Y hay un cuarto elemento, un cuarto componente del concepto de accesibilidad, que es subjetivo, que tiene que ver con dos percepciones, diría yo. La percepción del problema que tengo, o sea, cuando lo estoy percibiendo como problema, lo que me está pasando, y la percepción de si va a ser resuelto o no. Eso también va a hacer que me acerque o no me acerque, o cuando me acerque a determinado dispositivo, digamos, del sistema de seguridad social o del sistema de salud. Como para dar un ejemplo, si yo trabajo en un trabajo informal, como decíamos antes, para acceder probablemente ese día tenga que dejar de trabajar, pierda ese día en términos económicos. Si mi trabajo informal tiene que ver con mi sobrevivencia y la sobrevivencia de mi grupo conviviente, por decirlo de alguna manera, esa accesibilidad se va a demorar. En el caso de salud es como más sencillo entenderlo o comunicarlo en este aspecto. Yo puedo sentir un signo, un síntoma de algo que me está pasando y puedo soslayarlo, puedo obviarlo a partir de una medicación o a partir de dejarlo de lado y seguir trabajando. ¿Cuándo voy a acceder? Cuando lo que me esté pasando impida mi posibilidad de trabajar. Ahí voy a intentar acceder, tal vez acceda, tal vez no pueda acceder. Eso marca de alguna manera, de manera bastante fuerte, y yo bastante intensa, la relación entre precariedad laboral, informalidad laboral y accesibilidad. Entonces, la percepción subjetiva que tengo del problema va a marcar también el momento en que decida concurrir a un servicio de la seguridad social o un servicio de salud. Y también dentro de esa, como decíamos antes, dentro de esa percepción subjetiva, no está solamente cuando me parece que tengo que ir, cuando siento que tengo que ir, cuando desde mis representaciones sociales, desde mi construcción de problema, entiendo que tengo que ir, que tengo que acceder al sistema de seguridad social, sea de salud o vinculados con las políticas sociales, sino, insisto con esto, qué capacidad de respuesta me está ofreciendo ese sistema. Ya esto supera el punto anterior, es la cuestión administrativa que tiene que ver con el ingreso, el acompañamiento, digamos, el cobijo, la no expulsión, sino la capacidad de respuesta que dentro de mi propia subjetividad, de mi propia percepción y la percepción de mi grupo referencial o de mi grupo conviviente o desde el punto de vista del territorio que estoy habitando, tengo de esa institución a la cual quiero acceder. Fíjense que tanto desde el punto de vista geográfico, tanto desde el punto de vista
económico y tanto desde el punto de vista administrativo como subjetivo, que es el que estamos desarrollando recién, la accesibilidad es una construcción, es algo que se liga fuertemente con la intervención desde las políticas sociales, desde los diferentes actores de un proceso de intervención en lo social, y esa construcción la podemos vincular con qué tipo de política pública genera más o menos accesibilidad, qué tipo de intervenciones generan más o menos accesibilidad, y también qué aspectos comunicacionales de la política pública que quiero aplicar generan más o menos accesibilidad. En ese punto coincidiríamos y estamos de acuerdo con que la accesibilidad tiene mucho de relación, tiene mucho de lo comunicacional, pero también tiene mucho de lo concreto en el sentido de lo económico que planteábamos al principio, de lo geográfico que planteábamos como primer punto. Y por otro lado también diríamos, como para redondear, y creo que es una obviedad, pero creo que es importante remarcarlo, que la accesibilidad es un derecho. Es decir, yo puedo enunciar el derecho a determinado sistema de salud, por ejemplo, o sistema educativo, o sistema de seguridad social, pero si no se accede a ese derecho no se aplica y no existe. Entonces, la accesibilidad también forma parte de lo que podemos entender como un componente de los derechos para que estos sean aplicados, reconocidos, tanto objetiva como subjetivamente, y impliquen también una relación con el sistema de protección social en función del desarrollo de esas políticas. Bueno, esto era solamente un video aclaratorio conceptual sobre una una categoría de análisis muy interesante para trabajarla, como para repensarla desde el punto de vista de la práctica. Nos podemos preguntar cómo trabajamos la accesibilidad del cotidiano, cómo trabajamos de nuestra propia práctica profesional, seamos de la disciplina que seamos, en términos de este concepto. Bueno, con eso terminamos esta parte. Muchas gracias, nos seguimos viendo.